Dios te bendiga, amado pueblo. Dios te guarde y Dios esté contigo. Quiero darle gracias a Dios, primero que todo, por la oportunidad y luego a mis líderes aquí en casa que me la conceden, para así honrar y glorificar el único nombre que es merecedor de toda gloria. Amén. El tema con el cual les vengo a hablar en el día de hoy es un tema un poco delicado, pero a la vez trae edificación para la casa del reino, para la casa del Señor. Y el tema es: Dios humilla al soberbio, mas honra a quienes le honran. Amén. Repita conmigo: Dios humilla al soberbio, mas honra a quienes le honran. Amén. La soberbia, se pueden sentar. La soberbia es una actitud o un sentimiento de superioridad que puede tener cualquier persona. Un sentimiento de superioridad al creerse a lo mejor que los demás. Tener un sentimiento de altivez de espíritu. ¿Quiénes me están entendiendo? Por lo tanto, no solamente implica orgullo, sino una actitud de desprecio hacia lo divino, específicamente hacia lo de Dios. Porque el soberbio no sabe reconocer el poder de Dios. Amén. Y claramente la soberbia, vemos el fruto de la soberbia también con el trato humano. No solamente podemos ser soberbios, podemos ser soberbios con Dios, esa actitud de soberbia, sino también con un hermano. Creernos mejor que ese hermano y creernos en una posición, que estamos en una posición más alta que ese hermano. Amén. Entendemos que tú puedes tener una posición más alta que tu hermano, lo entendemos, pero no es tu deber, no es tu trabajo echárselo en cara, como decimos en Dominicana. Amén. La Biblia nos habla que la soberbia es un obstáculo claramente para tu crecimiento espiritual. Es un obstáculo para tu vida, para tener una relación con Cristo. ¿Quiénes me entienden? La Biblia nos habla sobre el rey Nabucodonosor, cuyo rey tenía un sentimiento de soberbia contra el Dios Altísimo. No reconocía el poder de Dios ni su majestad. No sabía lo que era reconocer la grandeza del Señor. La Biblia nos habla que Dios castigó esa soberbia a tal manera que le dio apariencia de bestia, apariencia de animal y conciencia de animal. A ese nivel Dios lo llevó para que él entendiera que el único que reina, que vive y que salva es Dios. Así expulsándolo de la sociedad humana, haciendo el monte, el campo, alrededor de las bestias, haciéndolo su hábitat, su habitación, como lo menciona la palabra. Más adelante podemos ver en la historia y trataremos de aprender un poco de cómo el Señor quiere que seamos para que nosotros podamos acercarnos más a Él. Amén. Cuando pueden poner en la pantalla Daniel 4:18. Cuando lo tengan, griten un amén. Daniel 4:18. Y dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los labios del reino que no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Diga conmigo, casi una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Daniel, Señor mío,
el sueño se sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba al cielo, hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso. Diga conmigo, era hermoso. Y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía desde el cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo. Y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Diga conmigo, 7 tiempos. Amén. Esta es la interpretación, oh rey. Este es el 24. 4:24. Esta es la interpretación, oh rey. Y la sentencia del Altísimo. Diga sentencia. Hagamos énfasis en esa palabra, sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, diga conmigo, el Altísimo tiene el dominio en el Rey de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino, diga conmigo, que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Dice la palabra en Proverbios 11:28, que el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Diga conmigo, reverdeceremos como ramas. Dios habló sobre le habló el rey Nabucodonosor por medio de este sueño, y dio un mensaje muy claro y dijo: el árbol en el sueño será cortado, pero las ramas de ese mismo árbol se mantendrá en tierra. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordias. Y Dios quería que ese mismo árbol que representa al rey Nabucodonosor volviera a crecer, pero con el entendimiento claro de que Dios era el único poderoso, el único salvador y el único que es merecedor de toda gloria. Asimismo, Dios tendrá misericordia de tu vida y de mi vida. Dios me castigará o te castigará o te reprenderá, pero la Biblia dice que el Padre que ama a su hijo corrige. Y para nosotros Dios es un Dios de amor y es un Padre sobre todas las cosas. Amén. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la soberbia del rey Nabucodonosor. Analizamos en la Biblia y vemos que el rey Nabucodonosor tenía una soberbia tan grande, que hacía que Dios se enojaba con esa soberbia. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor no sabía lo que era reconocer la grandeza de Dios. Él entendía que él mismo se sustentaba a sí mismo.
Él entendía que Él era la fuente de la vida, cuando la fuente de vida es Dios. Amén. Si es para Dios, déselo fuerte. La Biblia habla sobre esta soberbia y hago mucho énfasis en esta palabra porque es el tema y quiero que todos nos llevemos algo a casa. La soberbia era tan grande que pasados los 12 meses el rey Nabucodonosor estaba muy resplandeciente en su palacio y miró la gran Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo creé con la fuerza de mi voluntad y con el poder de mi majestad? Al cabo de 12 meses vino esa voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, sea quitado de ti el reino por tu soberbia. Aquí en la Biblia está en Daniel 4:29. Si pueden acompañarme sería excelente. 4:29. Y dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Oiga esto: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, y su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Dios tuvo que hacer eso para hacer entender al rey Nabucodonosor que era el único merecedor de toda gloria. Amén. Muchas veces la soberbia te da a ti un nivel de incomprensión de la realidad en el cual tú no agradeces a Dios por lo que tienes, porque entiendes o entendemos, incluyéndome, entendemos que todo lo que tenemos es por nuestras fuerzas, que todo lo que tenemos es porque nosotros nos sustentamos a nosotros mismos y no Cristo o Dios a nosotros. La Biblia relata que en el principio, antes de que el rey Nabucodonosor fuera rey, Dios le dio la victoria sobre el rey Joacim, rey de Judá. Y al parecer él no se acordaba de que su propia vida era porque a Dios le placía tenerlo vivo. Él no entendía que su reinado era porque Dios entendía que él tenía que ser el rey. Él entendía que todo lo que él tenía en su reinado era por su majestad. Y tal altivez hizo que Dios lo castigara de esa misma manera, humillándolo a tal manera en el que ya leímos que lo puso a andar con las bestias del campo. ¿Ustedes se imaginan eso? Imagínense eso. La Biblia habla que el rey Nabucodonosor habla sobre lo vivido y la experiencia que tuvo después de haber vivido todo eso.
Y dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, él mismo escribiendo una carta, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Este no es el rey que estaba hablando ahorita, de que todo lo que él tenía era por el poder de su majestad. Dios lo llevó a un mundo, a un entendimiento de que él comprenda que todo lo que él tenía, como ya antes mencioné, era por la gracia del Señor. La soberbia del rey Nabucodonosor es destacada en la palabra del Señor, especialmente en el libro de Daniel. Su orgullo era tan inmenso que él se atribuía, como ya mencioné anteriormente, él se atribuía el poder de todo su reino, olvidando que Dios es el que da y quita gobernantes. Es el que pone y quita gobernantes. La Biblia dice, el mismo Daniel, cuando Dios le reveló a Daniel los asuntos del rey, Daniel dijo, tú eres el que quita reyes y pones reyes. Tú eres el que da la ciencia a los sabios, tú eres el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En el mismo libro en el cual se relata la historia de Nabucodonosor, ese mismo libro más atrás, habla Daniel de que era Dios, reconociendo de que era Dios el que ponía reyes, el que lo quitaba, el que muda los tiempos, el que muda las edades. Aleluya. Y el poderoso de poderosos. Al cabo de los 12 meses que habían pasado, luego de esa revelación que el rey tuvo, que Daniel se la interpretó, que Daniel le dio su interpretación, aún así, con todas las advertencias que el rey Nabucodonosor había tenido, no dejaba sus iniquidades, no dejaba su altivez de espíritu, no dejaba la soberbia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 27:22, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigos mojados con el pisón, no se apartará de su necedad. Tú, amado pueblo, ¿cómo queremos ustedes y yo, nosotros, que Dios nos haga entender que Él es el único merecedor de toda gloria? De que nuestra vida es porque a Dios le place darnos el respirar cada mañana. Que tus hijos tienen salud, tienen vida, tienen comida. Aleluya. Es por la gracia del Señor. No porque nosotros nos sustentamos a nosotros mismos. No podemos. Somos nada en comparación con ese gran yo soy. Aleluya. Debemos de aprender a dejar atrás la altivez de espíritu y la soberbia. ¿Saben por qué? Pregúntenme por qué. Porque al altivo Dios lo mira de lejos.
Yo no sé ustedes, pero yo me imagino ser mirado de lejos de mi Creador. Yo no puedo vivir con eso. Yo no puedo vivir con la idea de que mi Creador me ve lejos, que me tiene fuera de su reino, de su casa, por mi altivez, porque no quiero reconocer que Él es el único poderoso, que Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Tus hijos están sanos, tienen vida y tienen un lindo amanecer gracias a la gracia y el favor de Dios. En nuestra realidad, muchas veces nosotros aplicamos la soberbia. A lo mejor no una soberbia como la del rey Nabucodonosor, pero a veces no vemos nuestra propia soberbia o nuestro propio altivez de espíritu, porque somos nosotros que lo poseemos. Y es casi imposible ver lo que un líder, lo que una persona, un mentor espiritual puede ver en ti, o lo que Dios ve en ti. A veces somos soberbios con acciones, somos soberbios con palabras, somos soberbios con las indignaciones y el desagradecimiento de la presencia del Señor. El que te da la vida, el que te sustenta, el que te permite amanecer cada mañana. Hagan así conmigo. Respiren. Eso es gracias a Dios. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. ¿Quién soy yo para yo decir yo soy el mejor porque tengo esto, cuando lo que tengo es por gracia y misericordia de Dios? Mejor nosotros debemos de depositar nuestra fe, nuestra confianza plena en Dios. Debemos honrar a Dios a través de nuestra confianza. Y aquí hay un claro ejemplo de unos jóvenes en la misma Biblia, en el mismo libro de Daniel. Más atrás, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes se acuerdan del tema? Dios humilla al soberbio, mas honra a quienes le honran. La Biblia dice en Daniel 3:7. Vamos a leerlo. 3:7. Amén. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablando y diciendo: Rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, que has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, etcétera, y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Hay unos varones judíos, las cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y son Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Amén. Esos varones judíos no solamente exaltaban el nombre de Dios, sino que decidieron honrar, diga conmigo, honrar a Dios por medio de la confianza. Esta fidelidad y esta honra hacia Dios los llevó a ser casi cruelmente echados al horno de fuego. Un horno que había sido encendido por ira y por esa misma altivez y esa misma soberbia del rey Nabucodonosor, había sido encendido 7 veces más. Pero aún ellos, viendo todo eso, no les importó, porque ellos tenían su confianza en Dios. Decidieron honrar a Dios por medio de su fidelidad, su fe y su confianza. Más adelante seguimos leyendo en Daniel 3:16, que dicen: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Diga conmigo: no adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno de fuego se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imaginémonos nosotros vernos en esa situación. ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos fiel en una situación como esa? Llevemos nuestra conciencia y nuestra mente a esa época e imaginémonos, ¿quiénes de nosotros podríamos permanecer fieles en una situación como esa? Creo que muchos preferirían adorar antes que ser quemados de esa manera. Adorar a dioses falsos, a estatuas. ¿Quiénes me están entendiendo? Pero a pesar de todo eso, ellos decidieron tener fe. Diga conmigo: decidieron tener fe. ¿Y usted sabe qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos. A mí me gusta leer mucho, porque me gusta basarme mucho en la palabra. Y estos 3 varones, en Daniel 3:23, estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Imagínense eso. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 hombres, 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué ignorancia. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas,
los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Diga conmigo, no se quemaron. Nada. Sus ropas estaban intactas, Padre amado, y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Diga conmigo, confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir a otro Dios que a su Dios. Miren lo que hizo Dios al ver a estos chicos, a estos jóvenes, varones, valientes. Qué compromiso tenía Dios, ¿Hay personas en este tiempo con esta fe? ¿Habemos personas? Es una pregunta que se las voy a dejar. Asimismo, nosotros podemos honrar a Dios por medio de la confianza, depositándole a Dios toda carga, todo problema y toda situación. Porque Jehová es el único en el cual nosotros deberíamos de confiar. La Biblia dice en Isaías 4:30: los muchachos se fatigarán y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La Biblia también dice en Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es de Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies. Vamos a leerlo de nuevo. Aleluya. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.